Aquí comienza el programa auspiciado por la Iglesia Puerta del Rey y su pastor David Greco. Nuestra visión es amar a Dios con todo nuestro corazón, amarnos los unos a los otros y servir a nuestro prójimo. La Iglesia Puerta del Rey está localizada en el 86 de Lackawanna Avenue en Woodland Park, Nueva Jersey. Y ahora con ustedes, David Greco. Mi existir, que sanas mi dolor, tu voz resuena en mí. Hoy quisiera expresar. Bienvenidos a la Puerta del Rey. Este es un momento, un lugar donde usted tendrá un encuentro con el Rey de Paz, Jesucristo, el que sana todas sus dolencias. Yo soy el pastor David Greco y ahora entremos por la Puerta del Rey. Glorioso Redentor, al amado de mi alma. Y Señor, en este día te queremos dar gracias por tus promesas. Te queremos dar gracias porque todas tus promesas son sí y amén. Tus promesas no son sí y no, sí y posiblemente. Son sí, son seguras, son aprobadas. Gracias porque podemos entrar en tu presencia y esperar delante de tu trono. Y cuando reclamemos tus promesas, siempre vas a decir sí, sí y amén, amén, que sea hecho, que sea hecho. Señor, nosotros en este día necesitamos apropiarnos de promesas, de esa promesa que nos asegura que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas promesas que nos dan la seguridad de que venceremos, que tenemos autoridad y poder sobre toda tentación y que todos nuestros enemigos han sido derrotados, hasta la muerte ha sido derrotada por Cristo Jesús, Señor nuestro. En este día, Señor, hay muchos que están en sintonía en este momento y que están enfrentando situaciones difíciles. Algunos, aparentemente, situaciones sin salidas. Pero en el mundo espiritual no hay situaciones sin salidas. Siempre hay una salida. Siempre hay luz. Siempre hay una puerta. Y Espíritu Santo, en este momento yo hago la oración del profeta Eliseo. El profeta que estaba rodeado de enemigos, estaba rodeado de soldados, una multitud que habían rodeado su casa. Y su siervo estaba desesperado porque veía la destrucción que se acercaba. Pero el profeta Eliseo veía otra cosa. Veía que había más que estaban a su favor que los que estaban en contra. Y por eso hizo la oración. Hizo la oración para que su siervo tenga ojos abiertos, para que vea la realidad del mundo espiritual. Porque la realidad de nuestra vida no es lo que vemos con nuestros ojos físicos. La realidad es la realidad del mundo espiritual, del reino de los cielos. La realidad está en las promesas de Dios. Nuestra realidad está en las promesas de Dios. Y Señor, nosotros hoy no le vamos a creer a los engaños y a las mentiras de nuestro enemigo. Elegimos creer en Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ayer leímos el pasaje de Efesios capítulo 6,
del versículo 10 al 18, y hablamos acerca de la guerra espiritual. Pero en cambio de hablar solamente de guerra espiritual, hablamos de la armadura de Dios que usamos en la guerra espiritual. Y muchas veces nos concentramos en los detalles de la guerra y no entendemos que tenemos armas y que tenemos armadura. Y que venga la guerra que venga, el asunto no es la guerra, el asunto es tener la armadura de Dios. Porque con esa armadura podemos, ¿qué? Resistir todos. Podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos. Y por eso, ayer en nuestro programa, describimos un poquito acerca de lo que es la estrategia del enemigo. Primero, él quiere destruir nuestra unión con Dios. Quiere destruir nuestra unión con el cuerpo de Jesucristo, con nuestros hermanos y nuestras hermanas, y también quiere destruir nuestra unión con nuestras familias. Quiere destruir nuestra unidad a nivel familiar, a nivel del cuerpo de Cristo, y también quiere afectar nuestra unión con Dios. ¿Por qué? Porque siempre Él quiere hacernos dudar del amor de Dios, de que Dios está con nosotros. Y muchas veces hasta podemos llegar a creer que Dios está en contra de nosotros. Y así nos vence. El segundo objetivo de Satanás en esta guerra espiritual es incitarnos a pecar. Quiero decirle que muchas veces nosotros pensamos que el pecado es, robar, matar, adulterar, pecados de impureza, de inmoralidad. No, mire, la incredulidad, escúcheme bien ahora, la incredulidad es un pecado. Le voy a decir qué fuerte que es la incredulidad. En el libro de Hebreos, capítulo 12, dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, del pecado que nos hace tropezar. Y el pecado que nos hace tropezar y el pecado al cual se refería el escritor de la epístola, de la carta a los Hebreos, era el pecado de incredulidad. Como Israel no le creyó a Dios y no pudieron entrar a la tierra prometida, y por eso no entraron. Así nosotros también, cuando no le creemos a Dios, estamos pecando. El temor y el miedo es un pecado. ¿Sabe usted? Amargura, estar amargado en contra de mi hermano, eso es un pecado. Y muchas veces nosotros tenemos listas de pecado y Satanás nos incita al pecado. Y eso no significa que nos hace salir a la calle y beber alcohol y drogarnos y hacer desajustes. No, podemos estar pecando en nuestra propia casa sin salir por la puerta. Porque si hay amargura en nuestro corazón, si hay falta de perdón en nuestro corazón, estamos pecando. Y Él nos va a tratar de incitar a pecar. Y tercero, nos va a tratar de llevarnos a estar bajo la influencia de enseñanzas falsas. Sí. Y yo no estoy hablando simplemente de enseñanzas de sectas religiosas. Muchas veces caemos debajo de enseñanzas falsas dentro de las mismas cuatro paredes de nuestras iglesias cristianas. Y por eso, en el día de hoy, yo quiero mostrarles que la primera arma en la armadura de Dios, en nuestra guerra espiritual, ¿saben cuál es? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La primera arma en nuestra armadura es el cinto de la verdad. Sí, Pablo nombra a este cinturón, faja de la verdad, como una pieza primordial de la armadura de Dios. ¿Y por qué empezó con el cinto?
¿Por qué no empezar con la espada o el escudo? ¿Sabe por qué? Porque la primera táctica de Satanás es hacernos dudar de la palabra de Dios. Es por esto que nuestra defensa empieza ciñéndonos con la verdad. La verdad de Dios debe dominar nuestras vidas. En los primeros 3 capítulos, porque estamos hablando del capítulo 6, que es el final del libro de los Efesios, pero en los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo explica la relación y la posición de una persona salva por gracia. Como creyentes, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Dios nos da como un don, un regalo, el poder de la resurrección, y nos sienta con Él en lugares celestiales, sobre todo dominio, sobre toda potestad y sobre toda autoridad. Eso es lo que la verdad nos explica. Nos explica que somos salvos por gracia, que no hemos hecho nada para merecer la gracia, y nunca vamos a hacer nada para merecer de Dios, nada. Nunca. Lo único que podemos hacer es recibirlo por fe. Eso es lo único que podemos hacer. Recibirlo por fe. No solamente somos salvos por gracia, pero al ser salvos somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y entonces, porque nuestra cabeza se levantó de los muertos, porque fue levantado de los muertos por el poder de Dios, ese poder de resurrección, entonces es sobre también todo el cuerpo. Tú y yo tenemos y vivimos con este poder, el poder de la resurrección. Y porque tenemos ese poder de la resurrección, de la misma manera que Jesucristo fue levantado de los muertos, traspasó los cielos y se sentó a la diestra del trono de Dios, también nosotros tenemos esa misma posición. ¿Ves? También nosotros. ¿Y qué significa eso? Bueno, ustedes saben que Jesús intercede por nosotros, ¿verdad? Y Jesús ora por nosotros e intercede delante del Padre. Bueno, escúcheme bien, porque yo estoy sentado en Cristo Jesús. El Padre también oye mi oración de la misma manera que oye la oración de su Hijo. Yo estoy sentado en el mismo lugar de Jesús, tengo la misma posición. Él es hijo, yo también soy hijo. Él es bendecido, favorecido, lleno de gracia. Yo también. Él tiene herencia, una herencia que le da el Padre. Yo también soy coheredero con Cristo Jesús. Por eso la Biblia siempre nos dice que nosotros estamos en Cristo, no con Cristo, en Cristo. Todo lo de Jesús es nuestro. Todo lo de Jesús es nuestro. Y nosotros tenemos esta verdad clara en los primeros tres capítulos del libro de los Efesios. Nuestra posición es establecida en el cielo para siempre. Para siempre. Y por eso, la primera arma que Pablo dice, esta es la primera que tienen que tener. Tienen que estar ceñidos con la verdad. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo va a venir a hacerte dudar la verdad. Y si no la sabes, si no la conoces, entonces no vas a poder resistir. Y mire, en los primeros capítulos, entonces, Pablo hace 6 declaraciones que explican cómo es nuestra posición en Cristo Jesús. Y esta es la verdad. Esto es lo que tenemos que saber. Esto es lo que tenemos que hablar cuando tenemos dudas, cuando viene la duda, cuando viene la acusación. Estas verdades las tenemos que tener así al dedillo. Primero, Dios nos ha elegido. Hemos sido elegidos por Él. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y cuando el enemigo te susurra o te habla a tu mente diciéndote que estás lejos de Dios, que Dios te ha dejado,
tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Escúcheme bien. Porque si no vamos a pelear contra Dios. Y le vamos a escuchar la voz del acusador. Él nos ha elegido. Y nos eligió en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, tú eres un elegido de Dios, un escogido de Dios. Y eres elegido para ser santo y sin mancha, pero escúcheme bien ahora, delante de Él. ¿Me escuchaste? Aquí no dice que fuimos elegidos para ser santos y sin mancha, porque hay personas que te gritan eso, que tienes que ser santo y sin mancha, perfecto, caminar. Escúcheme bien, aquí dice que somos santos y sin mancha delante de Él. Delante de Él. ¿Y por qué? ¿Y por qué somos santos y sin mancha delante de Él? Tú y yo sabemos que nosotros muchas veces fallamos y nos manchamos con cosas de la vida, con pensamientos. Pero delante de Él, nosotros fuimos elegidos para ser santos y sin mancha, porque delante de Él nos paramos lavados con la sangre de Cristo, justificados por la fe. Y delante de Él somos santos y sin mancha. Esto lo tenemos que saber. Por eso Él no me puede acusar. Me puede acusar de que yo soy débil, que digo esto, que pienso el otro, pero delante de Dios no me puede acusar, porque delante de Dios tú y yo estamos parados, porque hemos elegido para ser santos y sin mancha delante de Él. Delante de Él. Número 2. Dios no solamente nos ha escogido, pero nos ha salvado. Nosotros tenemos, Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según sus riquezas en gloria. ¿Y por qué? Porque Dios nos lavó con la sangre de Jesús para redimirnos, nos dio perdón de nuestros pecados. Y Satanás no tiene el poder de la muerte sobre nosotros. Santiago 4:7 nos instruye a resistir al diablo. Y cuando resistimos al diablo, ¿qué? Él huirá. Y por eso Jesús nos dio ese poder de la resurrección, nos hizo hijos, nos salvó, nos redimió. Usted discúlpeme, pero si yo estoy en una ciudad y violento o violo alguna ley de la ciudad, si yo violo alguna ley, ahí viene el fiscal, el abogado fiscal que tiene todo derecho a acusarme. ¿Por qué? ¿Por qué me puede acusar? Porque yo violé la ley. Y en la acusación delante del juez va a decir hasta el nombre de la ley y el número de la ley que yo violé. Y porque yo violé a esa ley, el fiscal tiene derecho a acusarme. Ahora escúcheme bien. Si yo violo la ley y voy a la cárcel y pago por ese crimen, después que yo pagué por ese crimen y cumplí con la condena de ese crimen, ya el fiscal no me puede acusar más. No me puede acusar por segunda vez. ¿Por qué? Porque yo pagué. Ahora mire cómo es la redención de nuestro pecado. Nosotros violamos la ley de Dios. Pero yo no lo podía pagar y tú tampoco. Jesucristo pagó por mi condena. La condena del pecado. La paga del pecado era la que y es la muerte. Jesús pagó con su muerte. Pero porque Él murió, Dios recibe el pago de esa condena y lo resucita de los muertos. Y ahora escúcheme bien. El fiscal no me puede acusar más a mí. ¿Y por qué? Porque yo he sido redimido por su sangre. Mire, le voy a ser directo en esto. Cuando tú y yo pecamos, nuestra responsabilidad no es, y nuestro mayor problema no es simplemente que el enemigo nos acuse, es que confesemos nuestros pecados delante de Dios. Si Él me perdonó, ¿cómo no voy a confesar?
¿cómo no voy a confesar? Y por eso la segunda verdad es que Él nos ha salvado, nos ha redimido, y por eso no podemos ser acusados nuevamente. Tercero, somos sellados. Esta es la verdad. Somos sellados. El Espíritu Santo dice que después de haber oído la palabra de la verdad, el Evangelio de nuestra salvación, en el cual creímos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De la promesa. ¿Y por qué de la promesa? Porque el enemigo quiere quitarnos la esperanza, la promesa, la esperanza. Él quiere que nosotros dudemos de nuestra relación con Dios. Que tengamos temor. Y escúcheme bien, el Espíritu Santo, después de la salvación, ha sido enviado para sellarte. ¿Qué significa que te sellaron? Que tienes un sello de propiedad. Le perteneces al Señor. Y qué necio que somos nosotros, muchas veces, no entendiendo que nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Eso significa que le pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Él. En los tiempos de antes se entendía muy bien esto, porque los esclavos eran sellados. Sí, usted sabe, era cruel como los sellaban, pero tomaban unos hierros con unas marcas, la marca del patrón, ¿sí? Y calentaban ese hierro y le quemaban la piel. Y entonces ese esclavo, ese siervo, tenía la marca de su dueño, la marca de su patrón. Bueno, nosotros tenemos la marca de nuestro Señor. ¿Y cómo ha sido esa marca? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sellado. Y por eso el enemigo viene y nos hace dudar. Y nosotros ni sabemos que estamos marcados. Ni sabemos. Esa es una verdad. La cuarta verdad. Estamos sentados a la diestra de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Y porque Él juntamente nos resucitó con Cristo. Jesús resucitó de los muertos, nosotros también. Jesús traspasó los cielos, nosotros también. Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios, nosotros también. ¿Y qué mejor lugar de estar ahí con nuestro comandante en jefe? Aleluya. Ese es nuestro lugar, esa es nuestra posición. Número 5. Mire, nosotros tenemos seguridad de salvación. Sí, nos mantendremos sentados con Cristo por toda la eternidad. Y la Biblia dice así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino sois ciudadanos con los santos, y miembros de la familia de Dios. Escúcheme bien, eso no es... no somos extranjeros. Una persona extranjera que va a una nación, yo sé, yo viajo mucho y cuando entro por la inmigración, la primera cosa que me preguntan es ¿cuántos días se va a quedar en este país? Y le digo, bueno, 3 días, 10 días, 5 días, y me dan una visa que me permite estar un número de días en ese país. Escúcheme bien, en la presencia de Dios, en el cielo, en la familia de Dios, tú y yo no somos turistas. No somos extranjeros, somos ciudadanos. Tenemos una seguridad de ciudadanía. De ciudadanía. Si tú eres ciudadano de una nación, nadie te puede quitar ese derecho. Bueno, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y número 6. Nuestro lugar y posición es una posición de fortaleza. De fortaleza. El ser fortalecidos, dice, con la autoridad y el poder en el hombre interior por su espíritu. Nosotros somos fuertes en el Señor y tenemos que pararnos firmes en la autoridad de estas verdades. No debemos nunca escapar o ser derrotados. Al vestirnos con toda la armadura de Dios, podremos resistir al enemigo. Podremos experimentar la victoria de Dios. Escúcheme bien, si usted no resiste, Satanás está muy contento. Sí. Los soldados romanos se ponían por lo menos 3 clases de cinturones o cintos. Uno
era como de cuero, era bastante grande, y era como una faja, y protegía el abdomen. El segundo que se ponían era donde llevaba la espada. Y el tercero era un cinturón especial, o una faja, que mostraba el cargo oficial de un soldado de alto cargo, de alta posición. Tenían tres. Uno que protegía el abdomen, que era como una faja. El otro cinturón era para la espada, y el otro era para decir de qué rango era ese soldado. Ese cinturón llevaba una espada para la batalla, y ningún soldado podía ir a la batalla sin arma. ¿Ah? Y ese cinturón también podía afirmar bien la ropa del soldado, para que cuando empiece a pelear no se tropiece con su propia ropa. Ese cinturón mantenía todo en su lugar. Y el cinturón espiritual de la verdad actúa de una manera muy similar. Nos permite discernir el bien y el mal, a reconocer cuando algo no está bien y hacerle frente. Hacerle frente. Vamos a seguir con esta enseñanza, pero quiero decirle que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, por no conocer las verdades de Dios. Algunas veces tomamos algunas verdades y nos compenetramos con esas verdades y no aprendemos toda la verdad de Dios. Que el Espíritu Santo en esta enseñanza le haga ver que necesita aprender la verdad de Dios, las verdades de Dios y toda la verdad de Dios, para que camine en seguridad en el nombre de Jesús. Amén. Este programa se difunde desde su emisora central AM 1530, Radio Cántico Nuevo en Elizabeth, Nueva Jersey, Estados Unidos. También estamos transmitiendo en varias emisoras hermanas en el territorio americano, el Caribe, América Central y Sudamérica. Si usted desea comunicarse con nosotros en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, en todo el territorio americano y Puerto Rico, puede llamarnos al 973-200-0437, 973-200-0437. Allí puede dejar un mensaje y le responderemos lo más pronto posible. Si desea comunicarse vía correo electrónico, visite nuestra página en puertadelrey.org, puertadelrey.org, y puede dejarnos un mensaje. A través de Facebook nos encontrará bajo mi nombre, David Greco. Si desea enviarnos correspondencia postal, escriba a Puerta del Rey, caja postal 444, Clifton, N.J. 07015, caja postal 444, Clifton, N.J. 07015. Y ahora nos despedimos y nos encontraremos nuevamente en la Puerta del Rey.